Hoy en Inventónicos conoceremos un invento que ha cambiado nuestras vidas. Hoy hablaremos del semáforo. Prepara tu mente curiosa y acompáñanos mientras exploramos este asombroso mundo de la innovación. El semáforo, una pieza esencial en la regulación del tráfico, tiene una historia fascinante. Fue el ingeniero británico John T. Knight quien diseñó el primer sistema de semáforo de tráfico, que se instaló en Londres en 1868. Este semáforo, ubicado en la intersección de las calles George Street y Bridge Street, utilizaba señales de luz roja y verde para controlar el tráfico de carruajes y peatones. Más de medio siglo después, en 1923, el inventor Garrett Morgan patentó su propio diseño de semáforo, que, aunque tenía una finalidad más enfocada en la seguridad en las minas y en la regulación del tráfico ferroviario, marcó un hito en la evolución de los semáforos modernos. El diseño de semáforo de Knight en Londres y la posterior contribución de Morgan son ejemplos destacados de cómo la innovación y la ingeniería han influido en la seguridad y la eficiencia del tráfico en nuestras ciudades. La palabra semáforo proviene del griego, sema significa señal y foro significa portador, es decir, el semáforo es un portador de señales. Pero ¿por qué se escogieron los colores del semáforo? Los colores del semáforo rojo, amarillo y verde se eligieron cuidadosamente por su capacidad para transmitir mensajes visuales de manera efectiva. El rojo se asoció con detenerse, el amarillo con precaución y el verde con avanzar. Una elección de colores que ha perdurado hasta nuestros días. Ahora hablemos de cómo eran los primeros semáforos y cómo funcionaban. Los primeros semáforos consistían en luces incandescentes y funcionaban de manera muy similar a los actuales. Utilizaban un sistema de cambio de luces para regular el tráfico. Y hablando de cómo funcionan, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el mecanismo detrás de los semáforos modernos? Bueno, es bastante sencillo. Los semáforos funcionan con temporizadores que controlan cuánto tiempo permanece activa cada luz. Esto garantiza una regulación ordenada del tráfico. Es decir, los semáforos son una parte fundamental de la gestión del tráfico en las ciudades. Ayudan a evitar congestionamientos y a mantener el flujo vehicular constante. Como puedes ver, los semáforos permiten una fluidez en el tráfico al regular cuidadosamente el cruce de vehículos y peatones. Sin ellos, el caos sería inevitable en las intersecciones. ¿Te imaginas una ciudad sin semáforos? Los semáforos reducen significativamente el número de accidentes de tráfico al mantener un flujo de tráfico ordenado y seguro. Si bien no disponemos de cifras exactas que indiquen cuántos accidentes se previenen gracias a los semáforos, está claro que son miles al año en todo el mundo. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental en la regulación del tráfico y la reducción de colisiones al establecer un sistema de prioridad y seguridad en las intersecciones. Su impacto en la prevención de accidentes y en la preservación de vidas es innegable y continúan siendo una parte esencial de la seguridad vial en nuestras ciudades. Hablemos de los diferentes tipos de semáforos y sus materiales. Los semáforos pueden ser solares o eléctricos. Los solares utilizan energía solar para funcionar y son una opción más sostenible. También existen semáforos digitales y analógicos, y su diseño varía según la ubicación y la necesidad. Pero ¿cómo serán los semáforos en el futuro? La innovación nunca se detiene y los semáforos no son la excepción. Se están desarrollando semáforos más inteligentes que se adaptan al tráfico en tiempo real y pueden comunicarse con los vehículos. Ahora hablemos de las normas para el uso del semáforo. Aunque los colores son universalmente reconocidos, las reglas de tráfico pueden variar de un país a otro. Algunos países incluso complementan los semáforos con luces adicionales en la acera o la calle para mejorar la seguridad. ¿Te has preguntado por qué los semáforos tienen sonidos? Estos sonidos, como los pitidos, son diseñados para ayudar a las personas con discapacidad visual a cruzar de manera segura. Son un ejemplo de cómo la tecnología puede ser inclusiva. El impacto del semáforo en el mundo es innegable. Ha mejorado la seguridad en las carreteras, reducido los accidentes y contribuido a la eficiencia del tráfico. ¿Cuántos semáforos existen en el mundo? Es una pregunta interesante. A nivel global, se estima que hay más de 300 millones de semáforos en funcionamiento. Eso es mucho más de lo que podríamos imaginar. ¿Sabías que el semáforo donde más personas cruzan la calle diariamente se encuentra en Shibuya, Tokio? En horas pico, miles de personas cruzan la intersección Shibuya Crossing, conocida como Scramble Crossing, en una coreografía de movimientos sincronizados.
Y no podemos dejar de mencionar los semáforos más grandes del mundo. Uno de los más imponentes se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Sabías que en algunas ciudades, como Ámsterdam, los semáforos tienen forma de corazón en lugar de los tradicionales círculos? Y en Alemania hay semáforos con figuras de Ampelmann, un personaje simpático. Si estás disfrutando de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte al canal Inventónicos para no perderte futuros viajes a través de la historia de la innovación. Como comentamos, la invención del semáforo ha transformado la vida cotidiana, permitiendo una movilidad más segura y eficiente en nuestras ciudades. Ha ayudado a prevenir accidentes y ha salvado innumerables vidas. Pero a nivel social los semáforos han promovido la igualdad y la inclusión, permitiendo a todas las personas, independientemente de sus habilidades, cruzar las calles de manera segura. Y si nos sumergimos en el impacto a nivel de las ciudades, encontramos que los semáforos son una parte esencial de la planificación urbana. Contribuyen a la gestión del tráfico en áreas densamente pobladas y mejoran la calidad de vida de los ciudadanos al reducir los tiempos de viaje. El gasto en semáforos puede variar según el país, pero en promedio, se estima que una ciudad grande puede gastar entre 10 y 20 millones de dólares en semáforos y su mantenimiento anualmente. Estos fondos son una inversión en seguridad y eficiencia. ¿Cuáles son los lugares con más semáforos en el mundo? Ciudades como Nueva York, Tokio, Sao Paulo y Ciudad de México tienen una alta densidad de semáforos debido a su densa población y tráfico constante. Y como dato adicional, uno de los semáforos más emblemáticos del mundo es el de Trafalgar Square en Londres. Cuenta con más de 70 luces y es todo un espectáculo verlo en acción. Así que Inventónico, la próxima vez que utilices un semáforo, recuerda su historia y su impacto en nuestras vidas. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades del semáforo. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado, puedes continuarla dando clic al siguiente video.